estuviste con él varios años, también estuviste con Francisco Rivera, con Paquirri. Sí, con Francisco estuve un año primero también. Y la experiencia tuya con Canales, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fueron esos años? Hombre, al principio no empezó mal. De cuando empezó lo de Antena 3, y yo creo que cuando ganó lo del Mercedes, creo que se lo creyó. Y ahí... Cuando ganó Superviviente, la isla. El premio era un Mercedes de regalo. Y yo después creo que el tío le hizo mucho daño. Antoñito creo que fue el que se ha cargado vamos, el que ha tenido mucha de la culpa de los mal comienzos de José Antonio ha sido su tío Antonio. Sí, pero tenemos que poner las cosas en su sitio. ¿Cómo os trataba Canales Rivera, la cuadrilla? ¿Os pagaba tiempo, os cuidaba, os pagaba los hoteles? ¿Cómo era? El trato era bastante regular. Y de pago también. Siempre todo para final de temporada. ¿Y por qué seguías trabajando con él? Si te pagaba mal y te trataba fatal, no lo entiendo. Cuando estaba empezando le estábamos echando un cable. No por eso, Francisco. Por ejemplo, vosotros ibais un fin de semana a la finca del Robledo, ¿no? No, de fin de semana no, yo no. Cualquier día, vale, da igual. Estabais en la finca y os ponía a todos en la misma habitación y tú narras como si encendíais la luz, Canales os montaba un fijo. Hombre, allí para la cuestión de la luz, de la comida, la cosa era bastante corta, vamos. Y sobre todo los fines de semana cuando se iba, que nos dejaba allí solos. O sea, que a ti, Canales, te presta su casa y tú le reprochas a él que no te deje encender la luz y que te dé más de comer. Y te está dando su casa. Te está dando su casa. Johnny Nación. Pero ¿cómo que por favor, Pablo? Pero ¿por qué no cuenta las vacaciones que te Primero que eso era su casa. Primero que aquel tiempo completamente montado. Aquel que estuviera ido, hubiera entrado tú el cuarto año, hubiera entrado tú a ver aquello. Vale, ¿y las vacaciones que te pagaba Canales en Barbate cómo eran? ¿Qué vacaciones? Las vacaciones en Barbate. Duro en su vida, ¿Tú no te has pegado meses en Barbate con la familia de José Antonio? Como el José Antonio que tiene que echar un cable al Macareno, que era el que le daba de comer. Mira, la verdad de todo esto es lo siguiente. Tú trabajabas con Francisco. Tú eres picador de Francisco. Y voy a ser duro con lo que te voy a decir, pero es la realidad. Y a ti Francisco te dio fuerza, porque tú tu función como picador no la desarrollabas muy bien. Y entonces te contrató la cuadrilla de José Antonio. Y estuviste 4 años o 5. 5 años. Pero si estás 5 años un hombre que va a todas las plazas de toros, si tú no le picas todo, seguro que no te contrata, ¿vale? Pues por eso tuvo 2 corridas. Por culpa de... Un momento, pero te voy a seguir contando, Tú aquí, en tu ficha dices, hombre, la enemistad que yo tengo con él era porque no le gustaba que yo me fumase unos porritos, ¿no? Entonces, cuando tú tenías que estar picando, tu trabajo no lo podías hacer en condiciones, y el toro lo dejabas muy vivo. Y por eso tengo 5 años. Y tú... Vamos a ver, eso es cierto. ¿Cuántos años estuviste con Canales Rivera? Tú, 5 años. 5 años trabajando con él. que sí, que pupa, que yo lo sé. Ese es el trato, después de 5 años trabajando con él. Bueno, hombre, vamos a ver. ¿Cómo? Francisco. Tiene la honestidad de que en el previo de la entrevista que nosotros nos facilita la directora del programa, Sí. de decir que de vez en cuando se fuma un cigarrito, lo está contando para desacreditarlo, se lo cuentas en público. Hombre, pero vamos a ver, que yo lo estoy contando. Nada profesional, estoy contando lo que por estás haciendo. Un momento, Francisco, me lo has contado tú, ¿no? Pero me lo estoy contando. Lo cogen todo, pues no, vamos a ver. Aquí todo el mundo hace lo suyo en la plaza de toro. Desde el picador hasta el banderillero. Pero 5 años. Perdonadme, 5 años. que yo aquí no tengo que enfrentarme con el mundo, que los que vienen a enfrentarse son ellos y a contar las cosas, pero que lo digan como es, que cuenten las cosas como son. Isabel. Un segundo, pues vamos a contar las cosas. Cuando Canales Yo lo Rivera... primero lo que le tengo que aclarar, no, es que esto de insultos sin picar es una cosa muy seria para un picador. Que a uno
sea más bohemio que otro, pero nuestro trabajo siempre está hecho. Además, yo creo Que yo soy un angelito para el 99% de la gente que está en el toreo. Pues aquí no se van a apuntar, que como va el personal lo vamos a flipar, vamos. No tiene nada que ver cuando termina un tío de torear, se fuma un cigarro a la risa como se lo fuma cualquiera. Que para eso en Canales estamos súper contentos. Cuando estaban concentrados en el campo terminaban de entrenar, no en la plaza de toros que me montan el caballo. Lo que pasa es lo que como la niña. Cálmate, el invitado quiere hablar. Llevo un rato intentando escuchar algo que sea fluido. No le interrumpas, acaba de decir. ¿Qué quiere decir con que todo? al principio no lo tenía, a lo mejor haberlo denunciado y haber dejado la cuadrilla. Ahí no te quito yo la razón. Pero que nos ha tenido 5 años a todos, desde el Macareno, que se ha portado muy mal con todo el mundo y tiene el precio, vamos, de lo que es ahora. Es decir, creo entender que Canales tendría que estar bastante preocupado si gente del toro saliera a hablar de él como maestro. Como maestro no creo que tenga mucha credibilidad en la élite de los toreros, vamos. No, pero Porque yo lo que pienso es que en un momento la cantidad de caballos que está llegando por el camino ya, ¿eh? si yo contara cómo salen algunos toreros a la plaza, Hombre, es que aquí también pero que sí, vamos, que aquí... Son un mar de dudas. no, por favor, Hombre, que hay mucha gente que no sale como debe salir. ¿Y cómo sale? ¿cómo no debe de salir? Es decir, Pues algunos con unas copas, algunos se habrá tocado algún toque de cocaína, yo qué sé lo que se va a hacer. Hablando por experiencia propia. Francisco, Por haber- ¿puedes dar algún nombre? No, yo no era ningún... ¿Tú has sido testigo de algún torero que haya, como tú mismo has dicho, que haya tomado alguna raya de cocaína, se haya fumado un porro? ¿Tú has sido testigo en la plaza de esto? Yo. En la plaza no, pero de primera... Estamos hablando de toreros de primera, figuras del toreo. No, segura no está seguro. Bajamos escalones, ¿no? Bajamos escalones entonces. No tocamos a los grandes, pero si bajamos un escalón en el que perfectamente torea Bueno, de la Canales figura no he Rivera, visto a ninguno porque tampoco le vamos a delante mío. hablamos de los toreros que estaban al nivel de Canales Rivera, lo que tú pudiste ver en aquella época. ¿Hablamos de ese tipo de ese escalafón de toreros? No, hablamos de torero, de mucho espada, de banderillero, de mulillero, de todo el mundo del toro. ¿Tú eres consciente del daño que tú le puedes hacer con estas declaraciones? ¿Eres consciente? Llevas muchos años en la profesión. Creo que lo que estás diciendo es muy serio y me gustaría que reconocieras que eres consciente del daño que puedes hacer a esta profesión seria, valerosa y llena de gente muy grande. Johnny liando. Esto no, el Johnny liando a tope. De que por fumarse un par de porritos uno deja el toro sin picar. Vale, pero se te diga que hay gente antiguamente cuando a los picadores partían las piernas y antes era más fuerte, que nadie le decía porque se emborrachara, porque le pedían 6 o 7 caídas y le partían los huesos. Ahora ya que ha cambiado el toro como está ahora. Una preguntita, tu padre fue banderillero de Paquirri, ¿no? Por lo visto, ¿no? Sí. Y te contaba que había en el mundo, en esa época, había también ese tipo de cosas. No, pues eso es testigo de siempre, ¿no? De siempre, Eso toda no la es vida. ninguna novedad, que pregunten lo que hace la cuadrilla en América y por ahí. ¿Sabes cuál es el problema, Francisco? Que el que en el mundo del toro, según me cuentan a mí, tiene fama de trasnochar, de no llegar en las condiciones debidas a las plazas de toros, de no llegar con el resto de la cuadrilla, de tener que ir a buscarle porque ha pasado una noche de juerga, eres tú. Y para quitarte tu porquería encima estás echando porquería a todos los demás. Y eso no es legal. No tiene nada que ver eso. Sobre todo porque Perdona, quiere hablar. Perdona. Yo conozco a varios toreros, tengo la suerte de conocerlos, no solamente a Rivera, sé también cómo ha sido la vida de Rafael de Paula, he conocido a Manolo Cortés, he conocido a toreros en Lima, porque yo viajo mucho a Perú, y yo te puedo aquí asegurar que a los toreros que he conocido, que además no son íntimos amigos míos como Francisco Rivera,
tanto ellos como su cuadrilla, el día antes, y te estoy hablando también de un José María Manzanares, que siempre ha tenido fama de juerguista y más, el día antes se han metido por la noche en su cuarto, totalmente concentrados y sin hablar con nadie. Lo que yo he vivido, ahora si el de la puntilla se ha ido a dar un paseíto, ahora el matado no. No sé cuál. Fernanda, Francisco, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Salió Johnny, Johnny Polla Pony. Oh, tío. Bueno, gracias. La han liado, tío. Cambiamos ahora de asunto. Cristina Fernández reveló este mismo domingo, en Qué tiempo tan feliz, una información que según algunos podría afectar muy seriamente